Mucho gusto, mi nombre es Jorge Muñoz, soy un antiguo vecino de la Villa Magisterio y en esta oportunidad queremos mostrarles cuál es la historia de la fundación de la Villa Magisterio, que fue creada a partir de la cooperativa de vivienda de educadores de Rancagua, cooperativa COER, hace muchos años atrás. Les dejo con ustedes la profesora, la tía Luisa Quinteros, y otros más que van a contar su historia acerca de la fundación de la villa. Muchas gracias y buenas tardes, buenas noches. Mira, la cooperativa, según hasta donde yo sé, se formó en la Escuela Industrial A6, la que estaba allá en Baquedano, donde está el comando aéreo. Sí, no está Ahí estaba la industrial. Ahí salió, de ahí salió esta cooperativa. Ya. Estaba entre las personas que la fundaron, estaba el señor Franco. Ya. Yo me acuerdo. Y estaba también, habían profesores que incluso habían formado otras cooperativas, porque la primera cooperativa de profesores en Rancagua fue la CODEVIT, una que está en Ocarrol y que es de 2 pisos las casas. Después de la CODEVIT se formó otra cooperativa de profesores que fue la COVIMAR, que estaba, como quien dice, detrás del regimiento. Claro. Y entonces después, como todavía quedaban profesores sin vivienda, ¿ya? Entonces se intentó esta tercera cooperativa, ¿ya? Y se formó, incluso estaba ¿cuánto se llama? El esposo de la María Neira, el Chico Rico, también estaba. Sí. A pesar de que él tenía casa pero ellos trataron de formarla para después traspasarla a los profesores nuevos y ellos hacerse un lado, porque ellos tenían vivienda. No era la intención ellos de tener otra vivienda, no, en ningún momento, solamente ellos lo hicieron porque ya tenían la experiencia. Y en un principio se anduvo buscando, bueno, esta cooperativa habíamos mucho, éramos, yo creo que cercano a los 200. 200 profesores. Más o menos, cercano a los 200. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se anduvo buscando terreno. Y uno de los terrenos con los que estábamos a punto ya de quedarnos eran lo que forma ahora la Villa de Blanco, que está detrás de la Universidad O'Higgins ahora, que estaban detrás del hospital. Entonces, lo que pasaba que esos terrenos eran muy poco para la cantidad de profesores que éramos y las viviendas iban a salir muy pequeñas. De hecho, esas viviendas no deben tener más de unos 250 metros cada una, no deben tener más. Entonces, cuando se vio que no cabíamos todos ahí y los colegas querían tener un terreno grande, entonces se empezó a buscar hasta que se encontró que el papá de una colega que trabajaba en la escuela 31, entonces una colega de ahí, el padre de ella, era dueño de estos terrenos. Aquí tenía una viña, esta era una viña muy grande. ¿Cómo se llamaba la viña del caballero, se acuerda? Este era de apellido Castro. El caballero era Castro, claro. Era tío del doctor Pérez Castro. Entonces resulta que este caballero vendió a los profesores, nos vendió 15 hectáreas. De su viña nos vendió 15 hectáreas. Yo no sé si sería la totalidad de la viña o parte de la viña, pero sé que fueron 15 hectáreas, porque eso era más o menos adecuado para la cantidad de profesores y tener un terreno, porque todos queríamos, o sea, no yo, pero la mayoría de los que entendían esto querían terrenos grandes. Entonces, la verdad, las cosas que hubo que transar, porque entre estar en pleno centro, allá donde estaba el hospital regional en ese tiempo, o estar
camino a Machalí, que era esto, sí, ya era rural. No había Alameda, ¿se acuerda que no Claro, estaba la Alameda, no existía? Llegaba hasta más acá, hasta Freire, no, llegaba hasta la Victoria. Sí, hasta por ahí más o menos. Entonces, la verdad de las cosas es que se optó al final, por unanimidad se prefirió estos terrenos. ¿Ya? Entonces, aquí, la verdad de las cosas es que esta cooperativa tuvo varios tropiezos. Claro. El primer tropiezo, bueno, este caballero nos vendió los terrenos y nosotros mensualmente le íbamos pagando en pequeñas cuotas. A medida que juntábamos la plata mensual, se le iba pagando. Nos dio todas estas facilidades, porque él quería que los profesores se quedaran con estos terrenos. Entonces, primero, como te digo, incluso cuando yo llegué a la cooperativa en el año 62, me acuerdo que la cuota era de 10.000 pesos. Esa era la cuota que había que dar mensual. Después se me fue agrandando a 50.000 y una vez que ya tuvimos los terrenos, se fue aumentando. ¿Qué año se compró el terreno? Vamos a ver. A ver, los terrenos, esto fue como en el año entre 63 y 64 más o menos. Ah, ¿Ya? Y además se empezó a juntar dinero para los materiales de construcción. Para construir las casas. Claro. Muchos colegas que tenían contacto en Santiago, ellos fueron los que se encargaron de eso, de adquirir los materiales, y de verdad pasó un tiempo ya, y cuando ya se compraron los materiales, se tenían así, digamos, en un lugar como en bodegas, no sé en qué parte sería, pero estaban ahí esperando ser trasladados aquí a Rancagua. Y mientras tanto se había hecho un loteo que se hizo división un loteo. Habíamos 160 en ese momento, éramos 160 y se hizo el loteo. Y sucede que me acuerdo que a mí me tocó ahí donde estaba la casa de la Pila Torterolo. Esa fue la que me tocó a mí, cambiado los nombres porque se lotean por nombre. Entonces resulta que, por ejemplo, tu papá también le tocó el del lado mío. Allá también, es donde el que le tocaba la, ¿cuánto se llama esta Anita Araya? Claro. Una que la municipalidad primero nos obligó a ceder todo el terreno de la Alameda. Exacto, porque estaba el plano regulador, yo me acuerdo. Claro, nos obligó a ceder el terreno de la Alameda, la avenida de la compañía. Nos obligó a ceder la compañía. Claro. ¿Ya? Entonces, y además nos obligó a que nosotros pavimentáramos eso. Sí. Y tuvimos que pavimentarlos con dineros nuestros, en circunstancias que la Alameda tenía un hormigón como de 30 centímetros, y los pasajes son como de 10 o 15 centímetros nomás. Entonces, todo eso tuvimos que costearlo nosotros. Claro. Como nosotros no teníamos dinero para pagar al señor Barrio, el señor Barrio fue el que pavimentó todo. La constructora Barrios. Claro. Entonces, a él se le dieron terrenos equivalentes al pago por la construcción. Esos terrenos que se le dieron son los que son ahora la Avenida Uruguay. La Cover. La Villa Cover. La Villa Cover. Ya, tiene razón. La Villa Cover, y también aquí en el colegio, los que están aquí detrás. Sí. También esos que están en casas de 2 pisos. Claro. También esos terrenos se les dio al señor Barrio. Entonces, te digo yo, la verdad de las cosas, que todo eso salió de parte nuestra. Claro. Nunca la municipalidad, ni el gobierno, ni nadie, nunca nos aportó nada. Al contrario, nos quitó terreno. Nos quitó terreno. La rotonda. Claro, toda la parte de la rotonda era nuestra. Y la tuvimos que ceder, todo eso. Esto. También se acordó ceder, no sé si eran 3 o 4 sitios para construir la iglesia. Exacto, el templo. Estaba Monseñor Medina, de obispo acá en Rancagua, y él, cuando vio la cantidad de terreno, encontró que era mucho. Dijo: no, aquí no se puede construir una iglesia demasiado grande porque aquí no se va a juntar nunca tanta gente, de manera que
él nos devolvió terrenos. Se quedó como con la mitad de los terrenos que se le habían entregado. Y devolvió los otros. Entonces ahí construyó la iglesia. Entonces la Caja de Empleos Públicos dijo, no podemos dar préstamos para 160 inmediatamente, sino que vamos a ir por parte. Entonces primero dijo, vamos a construir 40 casas, que fueron las del barrio nuestro. Exacto. Y que fueron por puntaje para las personas que teníamos tal vez más años en la caja. Exacto. Los más viejos, por eso estamos los más viejos ahí. ¿Ya? Entonces se construyeron 40 casas que les entregaron terminadas, completas. ¿Ya? ¿De cómo eran las casas? Las casas eran de 46 metros 80. Tenían un dormitorio, un living comedor, cocina y baño. Eso era todo. Más el resto del patio. O sea, eran... ¿Los sitios eran de 600 metros? No todos. El mío es de 500 y tanto. Pero más o menos 20 por 30. 60 por ahí no. 20 por 30 más o menos aproximadamente. Eso es lo que miran ahora. Los regulares, porque no son todos iguales. No son todos iguales porque hay sitios de 800 metros. Y ahí el triángulo de las Bermudas que le llamábamos nosotros, ese era mucho mayor. Pero te digo yo que después la caja ya nos completó a nosotros nuestras casas y nos vinimos los que a medida que podíamos nos veníamos. Después la caja hizo 20 más. 20, ¿cuáles son? ¿Para qué lado? 20, que son los que están, aquí terminó con la Alameda, algunos de la Alameda, y inició al otro lado de la Alameda. A este lado están al lado norte de la Alameda. Claro, al lado norte de la Alameda. Entonces, estas casas, digamos, se hizo la obra gruesa, las terminaciones, pero no se alcanzaron a terminar todas completamente. ¿Qué pasó después? ¿Se disolvió la cooperativa? ¿Qué pasó? Después se construyeron, venían 15 casas más. 15 casas más alcanzó a construir la Caja de Empleos Públicos, pero esas 15 casas que son las que están más acá, estas 15 casas le alcanzó a hacer solamente la obra gruesa. Ni siquiera conectó al abajo, ni hizo nada de terminación interna, nada más que la obra gruesa. Y a las demás, a estos que están más acá, se le entregaron los sitios pelados. Los sitios solamente. Cuando estaban los últimos 15, la caja ya se terminó. Entonces, ahí la caja le vendió la cartera con todos nosotros juntos al Banco del Desarrollo. El Banco del Desarrollo pasó a ser nuestro patrón. Que el Banco del Desarrollo nos dio una propuesta. Nos dio 3 meses para que nosotros, los 160, pagáramos todo lo que quedaba de deuda. Y ahí quedábamos inmediatamente nosotros como dueños de nuestras viviendas, automáticamente. Pero uno solo que quedara sin pagar, se perdía todo. Entonces te diré que los colegas realmente, ahí hubo mucha gente que vendió autos, vendieron televisores, vendieron todo lo que tenían para juntar los dineros, porque eran, yo me acuerdo que en mi caso, eran como 780.000 pesos. Del año 77 más o menos. Era harta plata, entonces cada uno buscó la forma de tener los dineros y toda la gente los juntó, los dineros. De alguna manera se juntaron los dineros, se le pagó toda la cartera al Banco del Desarrollo y él nos entregó, como quien dice, la carta de libertad, título de dominio. El título de dominio. Y ahí fueron dueños de los sitios. Ahí ya fuimos dueños de nuestra casa, de nuestro sitio, de todo esto. Yo vine a vivir el 15 de diciembre del 78. El 15 de diciembre del 78. ¿Quién llegó antes que usted? El tío Manuel estaba antes y estaba Enrique Espinosa. La Purísima Castillo puede ser. No, Hidalgo no, parece que se viene mucho después. No, porque como te digo, como tú dices, bien dices,
habían empalizadas, porque las calles de acá adentro no estaban pavimentadas, claro. El pasaje, habían tremendos cerros de tierra. De material, claro. Aquí en el bandejón central de la Alameda, de aquí a la calle Victoria, estaba... ¿Era tierra, no? No, había un campamento que se llamaba Las Palmas. Ah, sí, ahora me acuerdo. Lo que era el parque comunal ahora era un campamento. Era el campamento Las Palmas, que estaba en el toma. bandejón central también de la Alameda. Eran dos tomas. Yo llegué a la cooperativa. Llegué a la cooperativa el año 74. Llegué al año 74 cuando era presidente don Sergio Delgado. Yo recuerdo que habían varias reuniones y que la gente se dedicaba a tejer y le ponía trabas a todo lo que la directiva de la cooperativa quería. Entonces la cooperativa no avanzaba. No podía avanzar porque había mucha gente que tenía casa propia y no le interesaba que la cooperativa sacara sus casas para sus socios. Entonces yo en una sesión yo me levanté aburrido de que la gente se dedicara a tejer y a entorpecer la directiva. Y yo me ofrecí para ir a Santiago, sabiendo que existía un servicio que se llamaba Servima, Servicio de Bienestar del Magisterio. Entonces fui a Santiago, fui a la Caja de Empleados Públicos, donde yo tenía una amiga, una familiar de mi señora, de María Cristina, y ella me indicó todo lo que debía hacer. Me dijo que tenía que ir a Servima primero, porque no la Caja de Empleados Públicos no hacía ningún préstamo. Los préstamos los hacía la Caja de Empleados Públicos a través de Servima. Fui a Servima y recuerdo que en esa fecha me acompañó, no sé, no estoy seguro si fue la señora Niela Brosone o la señora la vecina que vivía ahí al lado, frente a nosotros, que tenía 2 hijos. María Teresa ¿Sarabia? Sarabia. Una de las dos me acompañó, fui a Servima. Me contacté con el general que estaba a cargo de Servima y le planteé la situación de la cooperativa. Le dije que la cooperativa tenía 160 socios y que no avanzaba porque había muchas personas que se dedicaban a tejer en las reuniones y entorpecían la marcha de la cooperativa y todo, y no tenían ningún interés en sacar sus casas. Entonces el general me dijo, usted se devuelve a la cooperativa y en la próxima sesión le plantea a la directiva que tiene que hacer una reunión y exigirle a todas las personas que den una declaración jurada notarial que no tienen bien raíz, que no tienen ningún bien raíz y por eso pertenece a la cooperativa. Porque la Servima le hace un préstamo a todos los empleados públicos siempre que no tengan otro bien raíz. Entonces yo me devolví a la cooperativa y en una sesión planteé que había una posibilidad de obtener un crédito a través de Servima, de la Caja de Empleados Públicos, pero a través de Servima, siempre y cuando la cooperativa demostrara que todos los socios no poseían ningún bien raíz. Entonces yo lo planteé en la asamblea, muchas personas se molestaron, todos los que tienen casa se molestaron, porque se tenían que ir de la cooperativa. Había que expulsarlos de la cooperativa y despejarlo, blanquear la cooperativa. Así que muchos se molestaron conmigo, ¿no es cierto?, por esta razón, pero era justo lo que yo quería. Entonces se le pidió una declaración jurada ante notarial que no tenía ningún bien raíz. Entonces muchos se fueron y otros
algunos se quedaron, pasaron, uno o dos o tres pasaron, se quedaron. Entonces presentamos la documentación a Servima la aprobó, la mandó a la Caja de Empleados Públicos, y la Caja de Empleados Públicos nos concedió el préstamo para construir las casas. Y así se empezó la construcción, y entonces la directiva de la cooperativa conversó con una empresa que había, que eran de Santa Cruz. La empresa, en este momento no recuerdo el nombre, pero esa empresa le hizo un proyecto a la cooperativa para construir las casas. Y se empezó la construcción de las casas. Cuando se empezó la construcción, había que destinar a una persona de la cooperativa que se dedicara a revisar lo que estaban haciendo. Entonces de la cooperativa me destinaron a que yo fuera a revisar, y yo me ofrecí gustoso a revisar todo. Entonces se empezó a hacer la urbanización. Lo primero que se hizo, la demarcación de los pasajes de las calles. Y lo que más me molestó a mí fue que en la Alameda cruzaba por el medio de la cooperativa, y la Alameda tenía 68 metros cuadrados, 68 metros de ancho, y ese territorio era de nosotros, pagado por nosotros, y tuvimos que dárselo a la municipalidad para construir. Eso lo encontré lo más injusto del mundo, regalarle a la municipalidad o a quien fuera 68 metros de terreno a lo largo de todo el terreno. Por varios metros. Me molestó tanto, pero en ese momento no había otra cosa que hacer. Por lo tanto, morimos en la rueda. Entonces, se empezó a construir la cooperativa, se empezaron a construir las alcantarillas y todo eso. Entonces ahí trabajé yo, espejeando las alcantarillas que iban a tener la cooperativa. Después de eso empezó la construcción. El terreno estaba todo cerrado por ambos lados, por los cuatro costados, estaba cerrado con tabla, con madera. Y había una puerta para entrar. Después de eso, cuando se terminó la construcción, terminaron el arquitecto terminó, y se fueron los de la empresa constructora, estaban listas para ser entregadas las casas. Entonces, yo, con la familia mía, que vivíamos muy mal, vivíamos en una casa media hecha nomás, nos fuimos a vivir a la cooperativa, y fuimos los primeros habitantes de la cooperativa. Cuando nosotros llegamos a la cooperativa, vivíamos en 46 metros cuadrados, nada más que en 46 metros cuadrados. Y habían unas máquinas grandes moviendo la tierra de los pasajes. Entonces, en la casa en la casa que nos correspondía a nosotros, conseguimos que las máquinas me dejaran en el terreno un gran montón de tierra. Entonces, en el terreno hicimos un cerro de tierra donde jugaban los niños cuando eran chiquititos. Fuimos los primeros en llegar. Cuando llegamos no había ningún sitio, no había ninguna casa con sitio cerrado. Estaban todas panderetas. No había panderetas. No había panderetas, no había nada. Estaban las casas construidas nada más. Y no estaban pintadas, no estaban nada. Pero así vivimos. Y entonces, en el día, por ejemplo, andaban los conejos por alrededor de las casas, conejos y liebres andaban totalmente. Y nosotros, para salir de la cooperativa, tenemos que caminar hasta la avenida Miguel Ramírez, que no estaba pavimentada, estaba más alta que el terreno, mucho más alta, no había ninguna construcción ahí de los carabineros ni de nadie, no había obra de salud, no había ninguna población para acá, para el lado de Miguel Ramírez. La compañía, el callejón de la compañía era de tierra. Era de tierra.
Entonces, bueno, ahí vivimos hasta que la cooperativa logró, a través del tiempo, ¿no es cierto?, logró irse modernizando. Y solo me acuerdo de eso, no me acuerdo de más cosas, porque hasta ahí llegó mi participación. ¿Tú fuiste presidente de la cooperativa también? No, mi participación activa llegó hasta este momento. Ya. Después fue vivir nomás. Hasta ahí llegó mi intervención. Es todo lo que sé. Ya. Todo lo que sé. Muchas gracias. Yo estuve trabajando del 78 hasta 78 al 88, 10, 89, 90, 91, 92, 14 años estuve ahí. Sí. Sí. Y diga cómo se llama porque no le hemos puesto. La Cecilia Orellana Rebeco. Fui la secretaria. Y después con el problema que hubo con don Guillermo me dejaron con el título de gerente para poder hacer toda esta tramitación que pasó al final. Claro. Sí. Excelente. Sí, pues ahí, como le digo, estaba don Enrique como mi jefe, después don Jorge Burgo. Sí, pues aquí yo llegué a trabajar con don Guillermo Morales, ¿Era el tesorero? No, era el gerente y además él llevaba sus contabilidades. Entonces me pidió si podía venir en el año 75 fue. Y yo porque estaba estudiando. Entonces yo estudiaba en la tarde y en la mañana le ayudaba. ¿Estudiaba en el comercial? Sí, estudio comercial. Y de ahí venía acá, los 15 primeros días del mes. Y después se fue como 78 se fue la Vilma, la secretaria que había. Ah, no la conocí yo. Claro, ella se fue, que ahora está en Australia, y me dejaron a mí como secretaria. Eso estaba en la oficina del colegio de profesores. Del colegio de profesores. De ahí hubo problemas en el colegio de profesores y nos fuimos a Ocarro 626, con un antejardín grande con piezas y para adentro. A una de esas nos vinimos con el Banco Magisterio en ese entonces. Yeah. Y después entregaron acá y la señora Grimanesa Verdugo no se pudo venir de Ancud. Entonces aquí le dijeron que no se podía arrendar. Y ella entregó la casa, aquí en Eusebio Lillo 1321, entregó la casa para oficina. Ah, pero no es Eusebio Livillo, José Abelardo Núñez. Ahora se llama así, a lo mejor le cambiaron el nombre. No, José Abelardo Núñez. Sí. Por un gran maestro de la normal. Sí, claro. Y ahí llegamos y se empezó, ya se habían entregado 48 casas, de ahí vinieron las 20 y después el último grupo fueron las 15 del frente. ¿Ya? Y después vino en los años 90 el gobierno de ese entonces de Pinochet dio las facilidades para que pagaran las casas, ¿se acuerdan? Que cancelaran sus casas, claro. La Canaempu, la Asociación de Ahorro y Préstamo, como dice acá, había hecho dio las facilidades para pagar. Imagínense, en esos momentos su deuda era 1.124.340, que había que cancelarlo, y con eso nosotros hicimos todo el trámite. En ese entonces me tocó, cuando yo llegué, don Enrique Espinosa, don Manuel, don Domingo Hidalgo, la señora Luisa, eran de la parte del directorio. ¿Y el presidente don Sergio Delgado? Después fue el presidente antes fue don Sergio. Ya. Yo no lo tuve como jefe. Yo lo tuve como jefe a don Enrique, después a don Jorge Burgo y después a don Juan Reyes. Y ahí terminamos. Ya. Ellos fueron los de la parte de la directiva de la cooperativa.
Pero ahí fue que se les dio esa facilidad. Me acuerdo que esto lo hice yo, esto, en la máquina de escribir, que todo fue a dar a la iglesia de allá de la... Eso es lo que no sabemos, dónde hay fotos, dónde hay algún rescate o algo, porque todo después se botó. Yo me recuerdo que me llevé los libros y tenía que guardarlos por 5 años y después ya no tenía dónde guardarlos, los dejé donde mi papá y mi papá después me dijo, ¿qué hago? Y saqué no, le dije, bote todo eso, que eran los libros contables, los recibos de ingreso, de egreso. Esas cosas son las que... Pero de las fotos, todo eso, la máquina de escribir, esa mesa grande, todo se entregó a la iglesia de Santa Gemita. Claro, porque se construyó una capilla, sí. Pero después hubo una donación de una herencia que se dijo que tenía que hacer una capilla buena, bonita, que dure para todo el sector, que era poquísimo lo que había aquí de gente, y después se entregó para... el público. Sí. Entonces esta no es la primera capilla. No, ahí mismo se hizo una capilla que ahí integraba el grupo la señora Luz Montenegro, que ella también está fallecida. Ella vendió su casa y se fue a Santiago a un edificio, de ahí tuvo problemas y se la llevaron y terminó en un hogar. Eso fue lo que supe en Santa Cruz. El 16 de octubre, que en ese año viajábamos, don Juan y yo, nos tenían encerrados en una oficina de Canaempo de la parte de educación, donde hicieron todas las escrituras de cada uno. Se fue pagando uno a uno, se fueron pagando, y mucha de la gente que era más de edad, como la María Hermelinda, como don Rodolfo, la señora Lidia, a ella se cobraba lo mismo, pero por la edad ya habían perdido seguro, tuvieron que pagar un poco más ellos. Pero así, de los que yo me recuerdo, don Miguel Faila, mucha gente que ya claro, porque usted, a ver, yo me vengo por la Alameda, está los 48, está la señora Carmen Salaya, sí. Señorita Carmen Salaya, don Domingo Hidalgo, después la señora Luz, don Enrique, y la última casa de ahí de ese lado era la señora Norma Pastén, que ella nunca vivió ahí. Nunca, ella vivió toda la vida en Arica y después se vino Elizabeth Riquelme, pero nunca, y vendieron. Por detrás estaba la casa de don Jorge Burgo, de don Sergio Delgado, la señora Lorenza Alarcón, que también vendió su casa porque se fue a Arica y allá falleció. Y después la señora Grimanesa Verdugo, que se vino de Ancud, y ahí nos pidieron porque querían, y era justo, y de ahí la oficina terminamos en la casa de la señora Luz y terminamos acá en la casa con don Rafael Sosa. Ah, sí, que él trabaja ahora la hija, claro. Este caballero no era profesor, pero trabajaba por Canaempo, era en el diario El Rancagüino, ahí él trabajaba. Y ahí adquirió su casa, pues fue socio. Y después por acá, por al frente, estaba don Hernán Álvarez, la señora María Cavieres, que tampoco nunca ocupó su casa, la señora Magdalena Poblete, don Luis Arturo Mauro y Alicia del Campo, la señora Lidia, aquí don Manuel, la señora Luisa Quintero, don Hermelindo y don Juan Reyes. Sí. Y por el frente tenemos a la señora Flor, Ana Torterolo, Mario Celi, este señor... Araya, Nelly Araya, Martí Corena. Nelly Araya, y este señor que no, se vino a vivir la mamá, porque él, no sé si usted supo que tuvo un accidente que le habían amputado una pierna. Sí. Ay, ¿cómo se llama el señor este? Hace tiempo y después estaba la señora Ana María Valenzuela, que ella de una operación de un aneurisma que tenía, falleció en esa operación. Y de ahí venía la señora en la esquina, me parece que era la señora María Ulloa.
Ah, sí, al otro lado. Al aquí. frente, claro. Sí. Y de ahí después venía don Alejandro Mauro, un señor Baeza, que trabajaba en la tesorería de aquí de la región, Ángela Donoso y la señora Daniela. Sí. En la casa de don Rodolfo, la casa a ella le había tocado a la señorita María Olaya, la conocí. Que trabajaba en el liceo de niñas. Y no le gustó después, era muy lejos, y era verdad, porque estábamos bien lejos de la locomoción. Y ahí le correspondió, por el listado, a don Rodolfo. Al lado está Luz Solar, Mirta Contador, que ella tampoco nunca se vino, ella de Santiago, y me parece que vendió. Sí. Sí. Y ahí en la esquina estaba la señora María Ulloa. No me puedo acordar quién era la que estaba en la esquina. Y en Carmen, una Carmen que pero se ocupó, falleció, que nunca vino a vivir en la esquina de allí de la esquina. Carmen, no, porque Carmen Solano estaba por el otro lado. No, esa está por el otro lado, pero esta también se llama Carmen, y una que son dos hermanas y que, bueno, las dos tienen que haber fallecido ya. Pues no me acuerdo, pero a lo mejor... Pero está buena su memoria, porque todas las casas así, y ese plano no lo tenemos, no sabemos dónde está ese plano de la distribución. Ahora hay otro plano, pero el original... El originario me lo sé de memoria para hacerlo, porque empezamos grande aquí, terminamos chicos, y me sé, voy de repente paso la señora Loreto Tovar, sí, un amor de persona. Después estaba la... Colbas, en una esquina. En la esquina de acá, Colbas, sí. Que era la señora, era la socia. Aquí también, empezando, terminando como don Jorge Burgos, la que sigue, estaba la casa de que era de la tía Julia Sepúlveda, sí. Tía de mi esposo. Después seguía Patricia Vega, sí. Después seguía la de don Moisés Musa. Sí. Y después Rizo Miranda, me falta, a ver. No, ahí un señor Fuentes. Ah, don José Fuentes. La señora Esther León, que era de la Secretaría. Trabajaba en la corporación. En la corporación. Sí, él el que hizo un Cristo de madera. Sí. Sí, tenía mucha habilidad en sus manos. Él venía del sector de Santa Cruz. No, de Santa Cruz, de por allá él vino, y los fueron trasladados y se vino ya a vivir ahí. Ya. Sí, que tiene hijas también que son una arquitecta, una cosa así. El papá de la Carolina. Fuentes. Sí. Fuentes León, sí. Y de ahí termina con don Rizo, y después por la Alameda, con Eiten, estaba la casa de Silvia Solís. Que nunca, ella se fue con la idea de que algún día iba a volver, pero se quedó en Santiago y me parece que vendió la casa. Después venía, no sé si Nubia Trincado, era del otro lado. Sí. Acá no sé, no me recuerdo, Gladys Carreño me parece. La Gladys Carreño con la Alameda. Sí, y Edith Cepeda, eran vecinas, y después venía la casa de María González, que ella en una operación a la tiroide se le corrió un cosito aquí y murió asfixiada justo después de la operación. Y esa casa se la dejó a su sobrino, y ahí no sé si vive la hermana. Y en la esquina estaba la Delfina o Carmen Rebolledo. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, ella está. Sí, esas son de las 48 casas. No, hasta la María Patti Vega eran las 48. Si sacan la cuenta todo esto, y son las 48. Después vienen las 20. Eran 20 para allá, sí, para el oriente. Siguen, claro. Y después eran 15. Y quedó un terreno que se vendió. Se terminó vino a hacer la Villa Cobre, el Ser Barrios. Exactamente, ahí se hicieron casas. Un cambio por la pavimentación, dijo la tía Luisa. Terreno por pavimento, porque no teníamos pavimento. Don Guillermo Barrios, claro, el pavimentó también para allá, hizo casas también. Y ahí se le entregó a todo un grupo, y los demás dijeron no. Entonces a ellos se les entregó el sitio claro.
Claro, ahí están... ¿Y hasta qué año estuvo usted, o qué año se finiquitó la cooperativa? La cooperativa se finiquitó como el 30 o 31 de julio del 92. 92. Claro. Ya. Sí, porque nosotros en febrero, la señora Lorenza, es una cosa mía, me invitó para ir a Arica y fuimos con la señora Luz. Tuvimos un mes allá, lo pasamos lindo. A Lorenza Alarcón. A Lorenza Alarcón, sí. Sí. Ella tenía muchas ganas de volver, pero allá estaba la situación económica mucho mejor. Claro. Sí, eso, ahí hasta ahí. Y como le digo, se entregaron todas las escrituras, todas. La única que me recuerdo que no se entregó, porque no vino, no fue la de don Florencio Araneda, del sector de allá. Muy porfiado el caballero, no sé qué, y teníamos que cerrar el ciclo y se quedó en la notaría. Entonces uno le entregaba a ustedes el título y ustedes iban y lo inscribían. Ya con eso cumplíamos nosotros. Hasta ahí se terminó la cooperativa. Yeah. ¿Qué año? 1965. Ya. ¿Y? Recién me había titulado el profe, se habían venido los profesores de Subel y de otras partes y se inauguraba la escuela 80 al lado del Estadio El Teniente. Y ahí conocí a Enrique Espinosa yo. Enrique Espinosa que fue presidente de la Cover, como se llama. Cooperativa Cover. La cooperativa Cover. Y el año 70 se me ocurrió irme a estudiar. Y cuando me fui a estudiar, yo le dije a mi madre que yo no me iba a casar nunca, así que se hiciera cargo de vender esa cuestión. No quería ser parte de la cooperativa. Ese era el año 70. Ya. El año 72, en abril del 72, yo me casé con mi señora, la Marcela, y mi señora el regalo que hizo fue devolverme todas las cosas y ella había estado pagando todos los derechos. Si no es porque mi madre hace eso, yo habría perdido todo. ¿Cuánto pagabas más o menos? ¿Se acuerda? En plata no me acuerdo, pero no era mucho. Una cuota mensual. En ese tiempo los terrenos iban a ser de 1000 metros cuadrados. El alcalde era Patricio Mequi. Ya. Estos eran terrenos rurales nomás, aquí eran puras viñas. Exacto. Pero después cambiaron todas las leyes y lo hicieron urbano y ahí nos quedamos con un promedio de 580 metros cuadrados para cada uno, pero iban a ser 1000 metros. Harto igual. Harto, y esto es harto. Sí, pero las casas eran chicas, sí. Las casas medían poco más de 40 metros nomás. Claro. Y las entregaron sin ninguna, nos entregaron todo sin ninguna urbanización. La casa no tenía pintura, no tenía nada. Pero estaban las alcantarillas, sí. O sea, estaba la alcantarilla, estaba la luz, claro. Pero no había pintura, no había nada y era un solo dormitorio y otra parte donde había que acomodar a los hijos, así era chiquitita. Exacto, así llegamos nosotros. Así vivimos. Y esta casa queda justo detrás de lo que era la secretaría que está aquí. Sí, ¿se acuerda que había una cancha ahí? Y ahí hicimos una cancha una cancha para que jugábamos. ¿Todos los fines de semana? Todos los fines de semana. ¿Y usted y su hermano? Yo, mi hermano, yo era el fanático, yo sabía la pelota, todo. Sí, y armábamos pichanga con los cabros chicos, los viejos, todo. Todos juntos, sí me acuerdo. Era una cosa, una unión muy especial. Sí. Yo lo que recuerdo, porque son anécdotas personales, eran las Pascuas. Yo, a pesar de ser muy joven, recuerdo que por algún motivo, circunstancia, ni siquiera era gordo, era flaco en ese tiempo, porque yo jugaba a la pelota y me disfrazaban de viejo pascuero. Sí, mira. Y entonces, 3 veces fui viejo pascuero yo.
Y entregábamos regalos, o sea, recibíamos regalos. Entregábamos regalos. Sí. Me acuerdo que la primera vez salté por arriba de la muralla hacia la cancha que estaba ahí a este otro lado y llegué con los regalos ahí. La segunda vez, Enrique Espinosa me hizo subirme arriba de un auto que él tenía, arriba del capot, y me caí delante de todos los cabros. Y a la tercera vez, porque fueron como 3 veces que hice el chiste, yo iba con los regalos caminando por la calle y encuentro que hay un caballo, en realidad era una yegua. No sé si andaban animales sueltos, sí, pues andaba una yegua suelta por ahí. Había un portero. Entonces se me ocurrió subirme arriba de la yegua con las 2 bolsas. Sí, me acuerdo. Y había yo no había visto que había un potrillo. Sí. Entonces doy la vuelta y aparezco en el pasaje y deben haber habido unos 60 cabros chicos que estaban sentados en la calle ahí en el pasaje. Parece que ese pasaje se llama José Abelardo Núñez. José Abelardo Núñez, que es el nombre de la escuela normal donde yo estudiamos muchos de nosotros. Bueno. Y los cabros salen, el viejito pascuero, y ahí la yegua, el zorro paró las patas así en 2. Yo me saqué la cresta y quebré prácticamente todos los regalos, los entregamos hechos tiras. De esa anécdota me acuerdo. ¿Qué año se fue? ¿El 80 más o menos? Debe haber sido por ahí, los años 80, cuando ya estábamos viviendo aquí. Sí, pues ya ¿cuántos años llevamos más o menos? ¿Como 4 o 5 años? 4 o 5 años, claro. Sí. Esto era un peladero. Sí. Habían ratones. Libres. Habían ratones, yo me acuerdo haber estado durmiendo en la cama y un ratón andando por arriba del cuerpo. ¿No? Sí. El canal pasaba el canal por ahí, estaba abierto. Pasaba el canal ese, claro. Sí. Y aquí eran ¿Se acuerda de algunos vecinos usted o cabros chicos que éramos? ¿Los nombres? Bueno, me acuerdo. No tengo muy buena memoria, pero había uno que después casi todos se titularon, un cabro que fue ingeniero. Estaba los Burgos, los hermanos Burgos. Los hermanos Burgos, sí, todos jugaban pichanga con nosotros. Estaba el Valdivia, Juan Carlos Valdivia. Claro. Estaba el señor Mauro también jugaba. Sí, pues. Bueno, para la patada, el señor Mauro, para pegar patadas. En ese tiempo la villa éramos muy unidos. Sí. Estábamos cerrados, vivíamos en una comunidad acá. Había muy buena relación, pues estábamos cerrados por tablas que sea, porque no había ninguna cosa. Claro. Yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a ver a mi mamá, que vivía por allá en Freire, en la Alameda con Freire por ahí, yo le decía a mi señora, vamos para Rancagua. Porque no había locomoción, no, y si la Alameda no llegaba hasta acá, pues no pasaba, no llegaba, pues había que ir a tomar locomoción un poco más allá. Claro. Fueron años bonitos. Sí, yo me acuerdo del señor Delgado. Ah, el señor Delgado. Me acuerdo de Enrique Espinosa, de tu papá. Sí. Yo ahí fui secretario. Secretario de la cooperativa. Secretario de la cooperativa, claro. Ya. Y habían un gerente, que no me voy a acordar del apellido, y una secretaria, una chiquilla joven. Y por ahí hubo unos problemas, tuvimos varias veces. Sí. Problemas. ¿Se acuerda qué año se disolvió la cooperativa, que se pagaron las casas y se acabó? Porque vendieron los terrenos del otro lado de la Alameda y los demás allá. La fecha exacta no me acuerdo. Ya. Me acuerdo que una vez en una reunión propusieron, porque ya no teníamos plata, ya estábamos medio cansados de la cuestión y habían habido algunos robos de la cooperativa. En la cooperativa, de la gerencia, cosas así. Que decidieron regalarle esa manzana completa a la iglesia. Sí. Yo creo que fui uno de los pocos que se opuso. Porque yo pensaba que deberíamos tener un centro comunitario. Y todavía falta. ¿Qué es lo que hace falta? Todavía hace falta. Y yo pensé, en ese tiempo, como era joven, decía, puta, ahí tendríamos una buena cancha para jugar con los cabros.
algún lugar para celebrar las fiestas, los cumpleaños. Claro. Y la verdad es que el tiempo me dio la razón. Ah, Yo bueno, veo que a la claro. iglesia, la mayoría de la gente, porque yo no soy teísta, Claro. no es gente de aquí del barrio. Más bien es Poca gente. viene gente, Claro. es poca la gente de aquí. Sí, Y gente de fuera. exacto. Y como dato curioso, cuando falleció Enrique Espinosa, que fue uno de los que propuso la idea de regalarle esos terrenos, con todo un mundo que lo helaran ahí, pusieron hartos problemas. Hubo que decirle, oiga, A recordarle. poco menos, este caballero fue uno de los más importantes para que ustedes tuvieran toda esa cosa. Sí. Hay papeles por ahí, parece que mi mamá tiene unos documentos de... Debe ser por si fue, yo sé que lo que sé es que fue en la época que estaba Enrique Espinosa. Sí. Y yo a tu papá y a Enrique Espinosa les debo que me metí en la cooperativa porque yo en ese tiempo tenía 19 años. La verdad es que Jovencito. meterme en una cooperativa de vivienda para mí Ah, era una cosa media rara, no tenía interés.